Y ahora sí, quiero ceder la palabra a Alfredo Sanzol, pero antes vamos a hacer una pequeña semblanza para aquellos que se hayan despistado 30 segundos, que no más. Alfredo Sanzol, un pamplonés nacido en Madrid en 1972. Le picó la curiosidad por el teatro cuando su madre le llevaba de pequeño, pero fue en un taller escénico del instituto cuando descubrió la magia de la interpretación. Arrancó a trastear de director jugando a los clics y montando historias. Luego te enseño la caja que tengo en el despacho. Artista entregado al teatro, director, dramaturgo y gestor como director del Centro Dramático Nacional, cargo sobre el que opina en sus propias palabras. Lo importante es dar el servicio cultural que la sociedad nos ha encargado. Premio Max de las Artes Escénicas en numerosas ocasiones. 5. 8. ¡Ja! El Premio Ceres, el Premio Nacional de Literatura Dramática o el Premio Valle Inclán de Teatro son pruebas del éxito y talento del autor. Comparte con Mayorga la fe en que el teatro es un acto de comunicación y de forma natural el público está presente, como los seres que reciben lo que él escribe. Siempre ha comentado que su escritura tiene 3 patas: el pasado, el presente y la imaginación. En la base del conocimiento está la curiosidad, la sorpresa y el juego, elementos que le producen diversión. Y parafraseándolo, estoy fantaseando con lo próximo que voy a escribir, fundamentalmente porque no puedo parar de hacerlo. Es mi manera de resistir. Es un honor y un enorme motivo de agradecimiento que haya aceptado nuestra invitación. Alfredo Sanzol. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a estar con vosotros en el día de hoy. Estoy muy contento y nada, es un placer, bueno, compartir con vosotros esta lección inaugural que he escrito con todo el cariño y nada, allá va, ¿vale? Mis padres siempre me dijeron que yo podría estudiar lo que quisiera. Cuando les dije que quería estudiar teatro, me dijeron que esto no. La verdad es que no me tomé muy bien la limitación. Estamos hablando del año 1989 y entonces, muy recientemente, los estudios de artes escénicas habían comenzado a ser oficiales. Me recomendaron que estudiara antes una carrera y decidí hacer algo parecido al teatro, derecho. Recuerdo que mi padre me miraba extrañado cuando anuncié que quería estudiar derecho y sutilmente dejó caer que la filología o la historia tenían que ver más con mis gustos. Él sabía que no se me daba mal escribir y que dedicaba gran parte del día a leer, pero aún así yo decidí estudiar Derecho porque siempre me había atraído la parte social, política, de la humanidad y también porque quería hacer algo diferente al instituto. No quería seguir estudiando la literatura que otros habían hecho, ni el arte que otros habían hecho. Yo quería escribir literatura y quería hacer arte, pero entonces no existían las licenciaturas de escritura creativa, aparte de la de dramaturgia, que estaba empezando, y no sé si existen ahora todavía. Tenía 17 años y estaba subido en el escenario de mi instituto en Pamplona, el Navarro Villoslada. Estaba haciendo algo parecido a una improvisación y tuve una especie de iluminación. Sentí una vertical que me unía con el cielo y con la tierra y en ese instante fui consciente de que quería dedicarme al teatro. Probablemente lo único que pasó es que las compañeras que estaban viendo la improvisación se rieron en algún momento y mi ego se hinchó tanto que estalló formando esa vertical. No lo sé. Yo lo recuerdo como algo real, verdadero. Este es un gran tema, el de la verdad en el escenario. Es paradójico que busquemos la verdad cuando nos dedicamos a crear ficciones, que parecen estar más hermanadas con la mentira. Comencé a estudiar Derecho en la Universidad de Navarra y al mismo tiempo entré en la Escuela Navarra de Teatro, donde me permitieron hacer 2 asignaturas. Durante unos meses intenté hacer las 2 cosas, pero era imposible. Dejé la Escuela Navarra de Teatro y me deprimí. Entonces nadie diagnosticó nada, pero no hay más que ver las fotos de la época. De hecho, yo prefiero no verlas. Bajaba a la universidad como un zombi. Me sentía castrado y absurdo, pero seguía estudiando. Miraba a través de la revista El Público, que por cierto he visto que tienes ahí en el despacho
un número por lo menos. El mundo que me estaba perdiendo y admiraba las fotos y los textos que leía como un lugar lejano en el que un día me gustaría vivir. Acabé la carrera de Derecho en 5 años y solo suspendí una vez en junio. Derecho Penal 1, porque hice un chiste en clase a costa del profesor, alguien se chivó y me suspendió dejándome claro que el examen estaba aprobado. Creo que esto quiere decir que el derecho no se me daba mal. La razón está en que el derecho se ocupa de resolver conflictos usando literatura, y eso suena bastante a lo que más me gustaba. En otoño de 1994 pasó por el Teatro Gayarre La clase muerta de Tadeusz Kantor. Kantor había fallecido hace poco, pero el espectáculo seguía de gira con sus actores. La impresión que recibí fue muy grande y me recordó físicamente que mi lugar estaba ahí. Durante los años de universidad vi muchísimas películas, muchísima televisión y bastante teatro, sobre todo en la Escuela Navarra de Teatro, porque siempre fue el escenario lo que me atrajo. Es cierto que entonces no teníamos acceso a una cámara, como se tiene ahora. Grabar un vídeo era una pequeña aventura y montarlo ni te cuento, pero se podía hacer. Sin embargo, las posibilidades del escenario me fascinaban. El cuerpo de los actores, el juego, el movimiento, la voz, las posibilidades simbólicas, lo concreto, que podía convertirse en otra cosa, el gesto que podía transformar el espacio, los cambios mágicos de vestuario y la literatura especial del escenario, ¿no?, que no se veía en el audiovisual. Y esperar que al levantar la vista me he perdido. Aquí estoy. Y que me conectaba, y la literatura especial del escenario, que no se veía en el audiovisual, y que me conectaba de manera más directa con la poesía y la novela. El teatro permitía una literatura más amplia, espontánea, imprevista, realista y surrealista, grotesca y esquemática, de monólogos y de diálogos, de ruidos y también de gruñidos, si queréis. La clase muerta me recordó que tenía que hacer teatro y si en el instituto mi maestro fue Ignacio Aranguren, mi mentora en ese momento fue Maite Pascual, directora de la Escuela Navarra de Teatro, que me sugirió estudiar dirección de escena. Durante esos 5 años en los que estudié Derecho, la dirección y la dramaturgia se habían consolidado en la RESAD, así que hice la solicitud para las pruebas. Aquel verano trabajé de portero sustituto, contratado por una empresa de trabajo temporal en el edificio de los seguros La Vasco Navarra. En aquella garita, que existe todavía, estudié los libros que pedían para hacer las pruebas. Ignacio y Maite me ayudaron a preparar aquello que me resultaba mágico, como hacer una propuesta de puesta en escena de un texto. Es algo que debería enseñarse en los colegios. Es algo maravilloso y esencial para el ser humano, tomar un texto dramático e imaginar cómo se podría ver en un escenario. Me recuerdo volviendo a dibujar. Había dejado de dibujar con 12 años probablemente. En el instituto el dibujo artístico era muy extraño. No sé con qué tenía que ver, pero no creo que tuviese que ver con el dibujo. También me recuerdo pensando en crear espacios. La cabeza me estallaba. Y estudiando historia del teatro, historia sociológica de las artes, alucinaba en aquella garita y de mis sueños me sacaba alguna vecina que me recordaba que los cristales estaban sucios y yo me iba a darle Cristasol, aquella puerta gigante, pensando en cómo hacer el castillo de Elsinor. Entré a la RESAD con un 5,6. No llegué a un 6. Aquellos profesores se encontraron con un alumno reumático y agarrotado para el arte. Un tipo preparado para ser un abogado más que un tipo preparado para ser un artista. Pero no me suspendieron. Y un 5,6 es casi un 6. Les agradeceré siempre haber tenido fe en mí porque los años de la RESAD fueron maravillosos. Aprendí muchísimo de los profesores y sobre todo de mis compañeros de interpretación, de dramaturgia, de dirección y de escenografía. Estar juntos, pero no revueltos, me abrió al mundo del arte. Me caí en una piscina llamada RESAD y al principio el agua estaba bastante fría. Me sentía torpe, no entendía esa manera de estudiar. Visualmente estaba anulado. Fui abriendo las ventanas de mi cuerpo, que se cerraron a partir de los 17 años, después de haber tenido el flechazo del que os he hablado. En segundo tuve una crisis brutal.
Tampoco os voy a decir que con todos los profesores aquello fuese una rosaleda. Pero tampoco es una noticia que con ciertas personas conectamos más que con otras. Cuando más cerca estaba de pensar que era un negado y que nunca podría entender lo que estaba sucediendo allí, apareció mi hada madrina, Maite Pascual. En una visita que hice a la escuela, sacó un libreto de la biblioteca. Toma, me dijo, creo que te va a gustar. Era Como los griegos, de Stephen Berkoff, traducido por Carla Matteini. El título original es Greek. Este momento fue como el del escenario en el instituto o como el de la clase muerta en el Gallarre. Leí aquello y no me lo podía creer. Era exactamente lo que necesitaba, era exactamente lo que sentía, era lo que me salvó. Greek tiene alta literatura, con momentos de humor bestiales, con transgresión de las normas, con parodia de estilos, con uso de las palabras como bolas de malabares, con posibilidades escénicas loquísimas. En cuarto fue el texto que monté como ejercicio de final de estudios. Allí estaban algunas de las actrices y actores con los que he seguido trabajando hasta ahora. Lucía Quintana, Paco Déniz, Natalia Hernández, Santi Molero, Juan Antonio Lumbreras, Eva Trancón. Como los griegos salió muy bien. En los ensayos todo lo que había aprendido durante 4 años y que yo no sabía que sabía, apareció. Cosas que tenían que ver con la narración, la interpretación, el uso expresivo de la escenografía y de los objetos. Pasó algo que ahora solo podría explicar así. Cuando dirigí Como los griegos, hice la primera obra de arte acabada en la que fui yo mismo. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé muy bien. Sí sé que la recuerdo como una proyección de mí en ese momento. Recuerdo que di forma a una vivencia. Eso es. Dar forma a la vivencia del momento en el que vivimos es lo único que podemos hacer como artistas y lo único que necesita la sociedad de nosotros. Porque esa vivencia, que nos parece íntima y particular, siéndolo, la compartimos con el resto de la sociedad, no en un 100%, pero en tantos porcientos muy altos. Pertenecemos todos a una vivencia general y nosotros estamos especializados en crear forma para que la sociedad pueda ver esa vivencia. Cuando digo vivencia, pensad en un saco en el que entran creencias, emociones, pensamientos racionales, irracionales y perturbados, costumbres, objetivos, miedos y terrores. Todo a lo que llamamos levantarnos por la mañana y vivir. Como los griegos fue nominado a Mejor Espectáculo Revelación en los Premios Max del año 2000. Al acabar la escuela hicimos un bolo en la Escuela Navarra de Teatro, un bolo en el Teatro Principal de Cáceres, otro en Arnedo. Hicimos 2 bolos espectaculares por el público en el Festival La Alternativa y una pequeña temporada en el Teatro Galileo, donde descubrí qué es tener menos gente en el público que actores en el escenario. Como los griegos fue una experiencia genial que me metió en el sueño de dedicarme al teatro. Para ganar dinero comencé a trabajar media jornada en el departamento de socios de la SGAE y como ayudante de producción en la RESAZ. En los 2 sitios facturaba. España comenzaba el siglo XXI neoliberal, haciendo autónomos por doquier, y ahí entramos muchos. Mi plan, después de hacer Como los griegos, era montar Decadencia, también de Berkoff, pero los derechos eran muy caros. Con los derechos de Como los griegos nos ayudó Carla Matteini, para que fueran más baratos, pero ahora ya éramos profesionales fuera de la escuela, así que la realidad nos dijo hola. Como no podía pagar tanto dinero, comencé a pensar en escribir yo, pero no me atrevía. Yo escribía desde muy pequeño, no recuerdo desde cuándo, cuentos y poesía, y lo dramático lo escribía directamente grabando voces en una grabadora que me regalaron en un cumpleaños. En la escuela escribía sketches y alguno lo hicimos en bares, pero no me había lanzado a escribir algo más grande. Por supuesto, nadie nunca me dijo que por lo que hacía y por lo que me gustaba tenía bastante pinta de escritor. Pero la naturaleza es así, como una mala hierba, no se murió mi impulso de escribir y en el mejor momento me propusieron escribir una obra de temática de actualidad para el Festival de la Alternativa. Como no sabía por dónde empezar, compré un libro de escritura de guiones que me sirviera de guía y aprendí algo esencial ahí. La palabra arte, en su origen, está relacionada sobre todo con la técnica, con las normas que hay que seguir para conseguir un resultado, una forma. Nosotros pertenecemos al mundo moderno y posmoderno en el que el arte es lo que me sale a mí de los poros,
pero creo que técnica y poros deben vivir hermanadas para la felicidad general de la humanidad. De hecho, sigo aprendiendo técnica teatral y sé que una vida no es suficiente para aprenderla toda. La técnica del teatro es un vasto universo que tiene miles de años. Nuestros antepasados no perdían el tiempo y el legado que nos han dejado es un tesoro. Darle la espalda no es muy inteligente, por decirlo de alguna manera. De aquella aventura salió mi primera escritura en solitario, que fue Cuscús y churros. Tenía 30 años. A la gente le gustó mucho. La hicimos en la Cuarta Pared gracias a la acogida de Javier Yagüe y Amador. En aquellos tiempos actuábamos de jueves a domingo durante 4 semanas, un lujo que se acabó en las salas alternativas de Madrid. Yo seguía trabajando en la SGAE y en la RESAD, pero sucedió que Paco Déniz, uno de los actores de la compañía, estaba trabajando con Toni Cantó, que en 2002 era solo actor, y tenía un proyecto para Telemadrid de una serie. Total, que Toni Cantó vino a ver la función y me propuso formar parte del equipo de guionistas. Trabajar en una habitación con guionistas, preparando una serie desde cero, fue una escuela increíble para mí. Allí aprendí a hacer estructuras, líneas de acción, personajes, gags. Allí aprendí a que los personajes cambiaran, engañaran, usaran estrategias, se hundieran, renacieran, se reinventaran. Luego hice otra serie y en un momento bastante difícil sentí otra vez que me alejaba del teatro. Era una sensación muy rara, pero estaba sucediendo. Durante unos años estuve trabajando en el Festival Valencia Escena Oberta, haciendo teatro de calle con los estudiantes de las escuelas de música, teatro y danza de Valencia, pero caí en otra crisis. En la vida uno tiene a veces sensación de ir patinando y otras veces sensación de comerse todos los baches que hay en la carretera. No sé cómo explicarlo. Yo me he alejado sin saberlo del eje primero que me iluminó en el escenario del instituto. Y no quiero ponerme chamánico, pero hay un lugar, uno, que no sé muy bien si lo he elegido yo o me viene de fábrica, en el que me reconozco en equilibrio armónico y generador. Un lugar en el que estoy bien y el propio movimiento de la vida hace que vaya perdiendo ese eje y necesite volver a recuperarlo. Esta crisis duró bastante y tuvo algo de travesía del desierto. No sabía por dónde tirar. Me dedicaba a la tele, me dedicaba a la gestión, hacía unas oposiciones al Ministerio de Justicia. Durante estos años, 2002, 2003, 2004, seguía escribiendo, pero no encontraba el estilo, la voz, el tono, no encontraba la manera. Comencé a trabajar de ayudante de dirección de Gerardo Vera. Entraba en un mundo nuevo. Con Gerardo aprendí toda la potencia visual que tiene el teatro, las capacidades infinitas de la espectacularidad, la necesidad que tiene el espectador de entrar en mundos bellos. Gerardo creaba mundos bellos en el escenario y yo trabajaba con él y seguía escribiendo al mismo tiempo. Hice un descubrimiento esencial. Cuando escribía sketches, cosas a las que yo no le daba mucha importancia, algo se despertaba en mí que yo reconocía como propio. Descubrí una manera de llegar al inconsciente haciéndole creer que lo que estaba escribiendo no era importante, para que en la escritura, en la situación, en los personajes, apareciese el tema escondido que en ese momento me preocupaba. Cuando digo tema, digo conflicto, lucha de fuerzas. Es lo mismo. Hay muchos conceptos del arte dramático que me ha costado entender. Conflicto, tema, argumento, subtexto, giro, objetivo, superobjetivo. Yo me he inventado uno para el personaje, esperanza, que va más allá del superobjetivo. Todo lo que tiene que ver con la vida de los personajes tiene que ver con nuestra vida. Imitar es la base de todo, y en especial imitar lo que no se ve, lo que no ve ni el propio imitado. La vida en escena es una metáfora de la vida, no es un reflejo, no es una explicación. La vida en la escena es una invención de un mundo paralelo, autónomo, que nos recuerda de manera poderosa a la vida. Hacer del teatro el lugar en el que se explica la realidad es la mejor manera de hacer del teatro el lugar más aburrido del mundo. En el teatro se crean mundos que se explican por sí mismos, porque si no se explican por sí mismos, nadie los atiende. Y si alguien los atiende es porque no necesitan explicación. Claro que luego se puede estudiar y pensar acerca de un texto o de un espectáculo, pero ese estudio y ese pensamiento son necesarios para crear nuevos espectáculos, para disfrutar de ese estudio. No sirven para que el texto o el espectáculo tengan sentido,
porque ya lo tienen por sí mismos. Lo que quería decir es que en 2006 estrené Risas y Destrucción en la Cuarta Pared, mi primera obra de sketches. Quise hacer dos cosas. Una, que los actores no se cambiasen de vestuario para hacer cada uno de los personajes. Dos, que el espacio no cambiara para hacer cada uno de los sketches. Algo muy sencillo y muy nuevo. Descubrí que cada uno de los personajes que encarnaba cada uno de los actores a lo largo de la obra formaban juntos una especie de superpersonaje y que cada uno de los personajes era una parte de la personalidad de ese personaje. Estaba contando algo que me sucedía a mí. Dependiendo de la situación y de las personas con las que estaba, era una persona diferente. Risas y Destrucción lo vio Gerardo Vera y me encargó un texto para estrenar en la Sala Princesa del Centro Dramático Nacional. Ese fue Sí, pero no lo soy. La primera vez que cobré por dirigir y escribir una obra de teatro. Tenía 36 años. Por el texto gané menos de lo que costó el techo de la escenografía. Eso es lo primero que hice al llegar al dramático, subir los cachés de los autores. Luego vinieron Delicadas, La cabeza del Bautista, Días estupendos. Me estaba convirtiendo en un profesional. En La Luna, gané premios Max, La importancia de amarse Ernesto, Aventura, Esperando a Godot, La calma mágica. He ido dirigiendo obras de repertorio, me encanta, y escribiendo y dirigiendo las mías, que me encanta más. Me ha preocupado muchísimo el tema del humor en el teatro. He aprendido de ver y de ver teatro. Eso lo hago muy bien, nunca me canso. Admiro muchísimo a la gente que hace teatro, me fascina. Y esa fascinación me da vida, aunque algunas veces vea cosas que no me gustan o que no entiendo, me da igual. Enseguida pienso en lo siguiente que veré. Gracias a los personajes he aprendido algo que tendría que haber aprendido sin necesidad de los personajes. La manera que tengo yo de ver la realidad es una manera entre 1 millón o entre 1000 millones. No tiene más importancia que eso. Y al mismo tiempo tiene toda la importancia para que existan ese 1 millón o 1000 millones de maneras de ver la vida. Entre todos tenemos más posibilidades de acercarnos a la verdad. Cada vez que estamos con una persona, estamos con un misterio. Y para disfrutar de esa persona no hace falta poner cara de misterio, simplemente hay que disfrutar del viaje que supone estar con esa persona porque seguro que te va a sorprender. Lo mismo nos pasa cuando nos quedamos con nosotros mismos. Nos sorprendemos bastante de lo que pensamos o imaginamos o de lo que vemos. La vida en el arte es una vida en lo desconocido, no tiene fin. Si un día piensas que sabes algo, puedes estar seguro de que eres un pedante. Cuando acabé de estudiar en la RESAD tenía 26 años, ahora tengo 51, han pasado 25, contra la opinión general no me parecen muchos. Nadie os puede decir si valéis para esto o no, aunque todo el mundo tenga una opinión. Y nadie os puede decir si vais a vivir de esto o no, porque nadie tiene una bola del futuro. Lo que sí os puedo decir es que ni se vale o no se vale para esto, ni se vive o no se vive de esto, porque lo que he visto es que lo único que vale es vivir en esto. Cada uno de vosotros tiene una vivencia que le ha llevado a dedicarse a una actividad a la que muy poca gente te anima a que te dediques. Así que si estáis aquí, es por algo que solo vosotros sabéis. Lo bueno de la vida es que consiste en vivirla. También es lo malo, porque siendo lo más sencillo es lo que más cuesta aprender y para lo que estamos aquí. Cuidar de la vida propia y de la vida de los demás a través del teatro es una manera más de vivir. Mi tía Guada en 1945 vivía recorriendo caseríos cercanos a Bilbao en los que compraba pollos y huevos y luego los llevaba al mercado. A los 12 años ya estaba sirviendo como criada. Mi tía Guada es una de mis heroínas. Cuidaba de nuestra vida dando mucho más de lo que le habían dado a ella. Yo me conformo con devolver al menos lo que me han dado. Vivir es un acto de generosidad o un acto de egoísmo, más o menos. Nuestro trabajo forma parte de ese movimiento y ahora que pensáis que el mundo os debe mucho, os animo a que penséis en todo lo que podéis dar, que seguro que es más de lo que creéis. Porque vivimos engañados, pensando que somos víctimas de la carencia. Y por nuestras venas corre la vida, y eso ya es mucha abundancia. En fin, solo espero que todo esto os haya inspirado un poco para vuestras cosas. No os toméis en serio nada de lo que os he contado.
Perdonadme si he sido un pesado y gracias por haberme invitado. Y espero que os vaya muy, muy, muy bien.